Ya está con nosotros la diputada Joana Ortega. ¿Cómo te va, diputada? Un gusto. Buenas noches, Javier. Un gusto estar con ustedes también acá. ¿Cómo le va? Bien, tranqui dentro de todo. Digamos, ¿verdad? Digamos. Está empezando a jugar Paraguay. Está empezando a jugar Sí. Paraguay. Vos sabés que Amor, ¿qué tal estábamos nos va? leyendo un poco datos con respecto al bosque San Vicente. ¿Eso así originalmente ya se llamaba o ahora le asumen ese nombre, diputada? Y la verdad que es como un nombre que le pusieron los vecinos a partir de que empezó esta lucha ya el año pasado, ¿verdad? Este es un bosque que estuvo ahí, Javier, por mucho tiempo, décadas en realidad. Y es uno de los pocos que sobrevivió en este proceso de debate. Me habían mandado en un momento unas fotos antiguas donde se veía la avenida Félix Bogado antes de su pavimentación, digamos, y después también absolutamente arbolada de principio a fin. Lógicamente, el movimiento comercial en esa zona creció y la intervención que se empezó a hacer allí en esa zona, como muchas otras zonas de Asunción, la verdad que fue sin mucha planificación. La avenida Eusebio Ayala históricamente fue una avenida arbolada. Así mismo. Solo que desaparecieron los árboles. Y fueron desapareciendo, ¿verdad? Y este bosque es el que quedó, es un bosque urbano que permaneció allí, muy próximo al arroyo Ferreira, que es el segundo más caudaloso de Asunción. Y bueno, y cuando los vecinos me llaman, y obviamente yo acudo a una reunión vecinal, porque soy diputada por Capital y es parte de mi compromiso, ¿verdad? Asisto y lo que veo es que ellos le denominaban un bosque y que tenían también como un sentido de pertenencia con el espacio. Muchos vecinos ya adultos, digamos, de edad manifestaban que antes, cuando allí no tenían una casa, un patio por ahí muy amplio para festejar los cumpleaños, por más de que eso era propiedad privada, como estaba totalmente abierto al vecindario, entraban allí. Los niños jugaban debajo de la sombra de esos árboles, cantaban que los cumpleaños, tienen fotos festejando cumpleaños en ese lugar. Hay una pertenencia social y comunitaria al espacio. Para que la gente tenga una ubicación mental, está sobre la avenida Félix Bogado, cerca de Aranjuez, más o menos. Enfrente mismo a la entrada, que está al lado de Aranjuez, que es la entrada hacia 21 Proyectadas, donde se abre el caminito para entrar hacia 21 Proyectadas y ir a Barrio Obrero, digamos, lo que es Barrio Obrero Republicano. Bueno, enfrente es una calle, o sea, no tiene calle del otro lado de Félix Bogado, yendo de Lambaré, viniendo hacia Asunción. Tenés la entrada de 21 a la izquierda y a la derecha el bosque de San Vicente, sobre la avenida Félix Bogado, frente a Aranjuez. ¿Cuántas hectáreas son? Hablamos de casi 2 hectáreas, prácticamente 2 hectáreas, que pertenece a la Caja de Jubilados de la ANDE. Es esa propiedad, digamos, una propiedad privada. O sea, es una propiedad privada. Así mismo es. Y el proyecto que habías presentado era expropiar. ¿Por cuánto querían? Y la expropiación conlleva una serie de requisitos, ¿verdad? Hay una ley que establece, 5389 si no recuerdo mal, que es la que establece los requisitos para plantear cualquier tipo de expropiación. Por eso hay expropiaciones que habían sido polémicas porque por ahí no contaban con todos los requisitos. Te dice claramente lo que tenés que tener, entre ellos, por ejemplo, un informe georreferenciado de un geógrafo, donde diga la superficie exacta y no solamente estimada de la propiedad. Tiene que ser un geógrafo que esté registrado y demás. Entonces, este proyecto de expropiación realmente se presenta con el ánimo de, por un lado, proteger este bosque, que a su vez es un bosque protector del arroyo Ferreira, protector porque hace como de colchón cada vez que hay fuertes tormentas para que este arroyo no se desborde, porque es un arroyo muy caudaloso, por un lado. Proteger, destinarlo a parque público a perpetuidad, decía nuestro proyecto originalmente, porque había una demanda social que de alguna manera era la argumentación suficiente para una expropiación. Hay un interés social que prima sobre el interés privado, un interés comunitario. Y por otro lado, también el camino que tomamos con mi colega José Rodríguez, que es diputado por Capital, también por la ANR del proyecto de expropiación, fue también como la última medida, ¿verdad? Y eso yo recalcaba un poco hoy en el debate. No es que nosotros dijimos, bueno, acá no nos importa el propietario, queremos expropiar. O sea, no era una onda así, Hugo Chávez, expropiese. Esto implicó un debate con los propietarios, por ejemplo. ¿Ellos qué dijeron? Yo mandé algunas fotos, no sé si por ahí producción tiene, ¿verdad? Pero mandé algunas fotos para me que dice vean. Iván. De agosto a octubre se llevaron adelante 4 mesas de diálogo, 4 mesas de trabajo le denominamos, que convocamos los diputados, tanto José como yo, los que somos proyectistas, y en un primer momento ahí el que está a la izquierda es el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE, y los vecinos, bueno, estamos los diputados en las fotos, por supuesto, también ahí, ¿verdad? Y vecinos y vecinas que venían participando, representantes del MA, desde la municipalidad, personal técnico de las distintas instituciones, porque lo primero que se quiso hacer, obviamente cuando los vecinos me llaman es bueno, y vamos a llamarle a todos y dialoguemos. Yo estaba segura que podíamos lograr un entendimiento
de que coexistan ambas cosas, la iniciativa privada, la protección de la propiedad privada y también la protección ambiental y social que buscaban los vecinos. Hay otros emprendimientos que lograron hacer, digamos, desarrollar arquitectura sin intervenir demasiado en todo el arbolado de algunos predios, ¿verdad? Y queríamos algo así, queríamos algo amigable con el medio ambiente, que pueda coexistir, que tenga un espacio por ahí abierto a la comunidad. Esa fue un poco la iniciativa. Pero lastimosamente, en la última mesa ya, que es una de estas, acá está el representante también del supermercado, incluso que se quiere instalar allí. ¿Qué supermercado es? Es supermercado Box Mayorista, Box Mayorista, el que quiere instalarse ahí. Y todos fueron convocados, es decir, a nadie se le cerró las puertas a buscar una solución pacífica entre todos. Y cuando ellos dijeron, sí, podemos hacer este espacio abierto, más comunitario, reservar una parte un poco para que sea de lo que originalmente era un bosque. Un pedazo para una plaza, que por ahí te pones a pensar, me voy a un súper con plaza, un súper sin plaza, y yo me elegiría el súper con plaza. Se queda mi marido con mi hijo, yo entro a hacer las compras o viceversa, ¿verdad? Sí. Queríamos algo así, algo como que tenga que ver con la responsabilidad social empresarial. Y en la primera reunión ellos se mostraron abiertos, dijeron que iban a traer los planos, que iban a mostrarnos, pues lógicamente sí. Si nosotros decimos estamos abiertos a desarrollar esto de forma más amigable, bueno, trae tus planos y mostrarnos que de verdad nos van a echar todos los árboles, nosotros confiamos y además los vecinos habían convenido presentar un equipo técnico, es decir, no irse los vecinos nomás a decir queremos esto, queremos lo otro, sino un grupo de arquitectos, biólogos, etcétera, por parte de los vecinos profesionales, digamos, del área, a desarrollar conjuntamente con ellos. Quedaron en que sí, pero fueron ellos quienes se levantaron de esta mesa de diálogo, ya no se presentaron a las 2 o 3 reuniones que hicimos posteriormente, ni los de la caja de jubilados. O sea, no es que se enojaron por algo, sencillamente no. Sinceramente dejaron de venir sin decir nada, ¿verdad? No puedo excusar una vez, la segunda vez ya no respondieron y dejaron de venir. Entonces, es como que se levante. Claro. Tácitamente el mensaje es no nos interesa seguir conversando. Por otro lado, obviamente, con pedidos de informe además pudimos acceder, aparte de la documentación, de que ellos, además de no participar de las mesas de diálogo, ya empezaron sus trámites para tener los permisos suficientes para talar los árboles y para poder llevar adelante la obra ahí. Y ahí es cuando, esto es de agosto, septiembre, octubre de 2023, 3 meses de mesas de diálogo. Este año sí, ya en abril tenemos como la alerta, a inicios de abril, de que ya iban a entrar las maquinarias, entraron a vallar el predio, de que ya iban a llevar adelante la tala de 117 árboles, que fue lo que la Municipalidad de Asunción, a través de su Dirección de Gestión Ambiental, le aprobó. ¿Pero eran árboles nativos o no? Ahí hay un inventario de árboles que hizo un biólogo por parte de los vecinos y, bueno, un poco ahí entra en controversia con otros inventarios que hace el Infona, y que hace la municipalidad también, pero de cualquier manera se podría haber discutido eso en una mesa técnica. O sea, podían haber hecho entre los 3 correctamente un inventario. Claro, y habían algunas leucaenas que son árboles que hay que sacar, evidentemente, que son arbustos, digamos, que no son esenciales, que crecieron en el descuido de la propiedad. Claro, que porque son incontrolables. Era otro de los argumentos, era no, porque ahí hay, o sea, así dicho por gente que argumentaba a favor del proyecto, ahí hay chespis, es inseguro, es oscuro. Bueno, pero eso es responsabilidad del propietario, porque ahí sea oscuro, no haya seguridad. Había un sector del barrio que decía, sí, hagan box, y otro decía, hagan un parque. Había un sector de vecinos minoritario que había ido a la audiencia pública que convocó el MADES, que es como un requisito para la aprobación del estudio de impacto ambiental. Esa declaración de impacto ambiental que el MADES hace a partir del estudio de impacto ambiental. Y ahí fueron algunos diciendo que querían los puestos de trabajo y demás, pero honestamente no parecían personas ya previamente conversadas, ¿verdad? No era como muy genuina la postura. Me hago cargo de lo que, apalabradas, me hago cargo de lo que digo con mis fueros. Sí. pero la lucha de los vecinos viene, por eso digo, el año pasado, y fueron reuniones donde participaron 20, 30, 40 vecinos. ¿Y por qué nunca antes progresivamente se va ampliando? Pensado en convertir en parque esto? Y lastimosamente, bueno, yo no puedo hablar por quienes fueron antes diputados por Capital, pero yo creo que la comunidad no sintió en riesgo el espacio. Y cuando sintió en riesgo, obviamente... Es natural. Es natural, ¿verdad? Es cierto que estos mismos vecinos habían estado movilizados por otros emprendimientos cercanos, porque esa es otra de las cosas que dicen, y ahora se quejan por los otros emprendimientos, por otros emprendimientos que fueron, digamos, eliminando bosques en esa zona. Pero particularmente, al estar muy cercano al arroyo Ferreira, es muy importante ambientalmente. Y esto vamos a ver, lastimosamente, es crónica de una muerte anunciada, porque cuando estos árboles, si se llega a concretar el destronque,
si se concreta, probablemente, y ahí justo hay una pendiente en Félix Bogado, como que baja y después vuelve a subir hasta el semáforo que hay después de la entrada de Aranjuez. Sí, me acuerdo. Ahí vamos a tener raudales. Ahí vamos a tener raudales. Excepto que se haga un más raudales de los que ya tenemos. A ver, diputada, y el... Acá está la distancia justamente. Ponemos un poco a plano completo el... Esto es lo que nosotros hicimos en el famoso Google Earth, ¿verdad? Sí. Se mide el trayecto, digamos, lineal del fin de la propiedad hasta el puente que está acá, en la línea azul, ¿verdad? Y esto ahí tiene una distancia de 152 metros. Pero la propiedad termina ya y el arroyo va y hace como una S, ¿verdad? Sí. Y tiene un codito que termina allá. Esa línea a nosotros en Google Earth nos marca con una distancia de 41 metros máximo en la parte trasera de la propiedad. Y de hecho esta calle, López de Filippi, que está atrás, que es una calle empedrada, tiene unos buracos ya en la calle, porque el torrente del arroyo, cuando hay fuertes lluvias y se vuelve como más caudaloso, ya va generando daños en la calle y en las propiedades que están aledañas, ¿verdad? En las residencias que están ahí cerca. Y después teníamos también una imagen que yo había enviado, ves que ahí se ve como el codito que hace con la propiedad, que ya termina la propiedad, ¿verdad? El que sería, me levanto, diputada, ¿verdad? Claro, exactamente. Y ahí nosotros medimos 41 metros mirando en Google Earth. Pero hay un informe técnico del personal técnico de la Municipalidad de Asunción, donde dice y firma una ingeniera ambiental que en realidad esa distancia es de 20 metros nomás contando desde el fin de la propiedad hasta el arroyo. Y le alerta a la dirección de esta y la siguiente, ¿verdad? Que es la que envía el memo interno en este proceso, digamos, de aprobación de los permisos. Dice, según la ordenanza municipal de la protección de los cuerpos naturales de agua y demás, y habla de una distancia acá, que el proyecto se encuentra a 20 metros de distancia del cauce hídrico. Y que por eso es muy claro prohíbe la ocupación y construcción de todo tipo de edificación. Claro, o sea que si lo hacen, pueden modificar el uso del suelo. El uso del suelo. Totalmente. Ya con los agravantes que tenemos de que se hacen buracos en las calles, de que se han resquebrajado propiedades. O sea, hay un montón de antecedentes realmente. Por eso digo yo, no fue nuestra primera iniciativa decir esto, expropiemos y no, realmente hubo un proceso donde se buscó primero dialogar y bueno, cuando no se puede, para eso también está la ley y técnicamente también los parlamentarios estamos para definir y defender el bien social, el bien de la comunidad, el bien común por sobre un interés particular o privado. Bueno, supongamos que si esto se llegaba a expropiar, ¿a manos de quién quedaba? ¿De la Municipalidad de Asunción? Nosotros inicialmente planteamos a favor de la Municipalidad de Asunción, pero vimos el descalabro también de las finanzas municipales, ¿verdad? Que es otro tema que yo también al que le doy seguimiento, ¿verdad? Y dadas estas circunstancias, nosotros creímos que era mejor, porque nosotros no podemos comprometer el erario municipal sin tener una decisión, no tenemos intervención en los presupuestos municipales, manejan entre la Junta Municipal y el Ejecutivo Municipal. Sí. Entonces con el proyectista decidimos pedir que por dictamen se cambie y se expropie a favor del MOPC. Y que después se haga la desafectación. ¿Por qué? Primero porque el MOPC tiene instancias institucionales, departamentos, direcciones de gestión de parques y funcionarios para gestión de parques, porque el Ñuazú y el Parque Guazú, que son parques que nos quedan muy lejos a los que vivimos para los que viven en este sector de la ciudad. Exactamente, podrían ampliar desde allí un equipo de trabajo para el parque y el bosque de San Vicente, pensamos. Es decir, el MOPC tiene capacidad y administra hace mucho tiempo los parques. Pero por otro lado también los proyectistas dijimos tenemos que hacernos cargo de que esto efectivamente al expropiarse se pague a la Caja de Jubilados de la ANDE. Porque de ninguna manera nosotros pretendemos afectar el interés de los jubilados de la ANDE. No es confiscar, es una expropiación y se paga a precio de mercado. Es decir, se iba a tasar, a cotizar y se iba a establecer un proceso de negociación, que es lo que establece la ley, para una oferta que hacen los propietarios y el Estado le pueda pagar lo que vale a precio de mercado de esa propiedad, ¿verdad? Por el interés social que prima sobre la propiedad. Y ahí también los proyectistas, como somos miembros de la bicameral de presupuesto, podíamos garantizar con nuestro trabajo parlamentario que la suma a la que acuerde posteriormente el Ministerio de Obras Públicas con los propietarios esté incluida en el presupuesto, de modo a que se honre esa expropiación y se le pague a la Caja de Jubilados, probablemente en 2 o 3 millones de dólares, ¿verdad? Que es aproximadamente el valor de mercado de esa propiedad hoy. Bien, pero ¿qué pasó? Porque había alcanzado una aprobación y en el Senado repentinamente le dicen, no, esto no va a ser un parque, esto no va a ser un bosque.
Sí. ¿Cuánto tiempo pasó desde la aprobación en diputados, tratamiento en el Senado y después regresa a Cámara Nosotros Baja? presentamos el proyecto a principios de abril cuando las máquinas entraron y aparentemente iban a talar y tenían el permiso municipal, tanto para la obra como para el destronque de 117 árboles. ¿Y cuántos árboles hay en total? Y hay 117 árboles. ¿Era echar todos? Era echar todos los árboles, ¿verdad? Todos los árboles, no solo los árboles nocivos, no, todos los árboles, los nativos, está completamente estudiado en el inventario, ¿verdad? Eran todos, recuerdo que uno de los argumentos técnicos del MAE nos dijeron en una reunión, pero hay cocoteros, y yo digo, ¿pero qué tienen en contra de los cocoteros? O sea, pobres cocoteros, ¿por qué no le quieren a los cocoteros? Yo les quiero a todos los árboles que no sean, digamos, dañinos para el suelo, ¿verdad? Porque decían esto de los arbustos, de las leucaenas, que yo digo, bueno, está bien, saquemos las leucaenas, pero los cocoteros, ¿qué pasa? Bueno, y me decías, se aprueba en abril. Se aprueba el 30 de abril. A fin de mes se trató finalmente, después de que dictaminen las comisiones, por supuesto, y vale la pena aclarar, el proyecto, así como la ley de expropiación establece, estaba completo con el informe georreferenciado de registro de catastro, tenía la copia del título de los propietarios, o sea, documentación a la que se accedió y se procuró completar todo para poder presentar, y se presentó completito el expediente. El 30 de abril se trató con unanimidad de los presentes, que eran 46 o 47 diputados en ese momento en sala. Pero Rocío dice que no votó por... Ella no estaba en sala. Ah, no estaba en sala. O sea, no emitió Después votos la primera vez. De eso, sí. Sí, no emitió votos la primera vez. O sea, soy justa con eso porque son los hechos, ¿verdad? Sí. No estaba en sala, pero unanimidad sobre los presentes, ¿verdad? Los 47 presentes en sala votaron a favor. Y ahí habían liberales, Colorado, Cruzada, yo creo, País Solidario, Encuentro Nacional, de todos los colores. Y después de ahí pasó al Senado. Y de ahí pasa al Senado. En el Senado la votación se pierde por un margen de 2 votos. 17 a 15 quedó, ¿verdad? ¿Quiénes votaron en contra? contra? Hubo un grupo de senadores a los que yo quiero agradecer, que realmente tomaron la posta, por supuesto, todos los de la multibancada, Esperanza, el doctor Iramain, Rafael Filisola, Rubén Velázquez, realmente defendieron impecablemente el proyecto. La senadora, digo bien, Lilian Samaniego, que de hecho es del barrio. Es del barrio San Vicente. Que también acompañó mucho tiempo la lucha de los vecinos, y nos acompañaron algunos otros senadores, incluso recuerdo Carlos Núñez, por ejemplo, votó a favor del proyecto. Incluso con sorpresas, digo, de la bancada oficialista, pero finalmente la bancada oficialista, que fue la que rechazó y defendió el rechazo del proyecto. ¿Y cuánto tiempo después regresa a diputados? Eso volvió meses después, ¿verdad? Porque habremos recibido hace un mes y ahora se le dio tratamiento. De repente entró en el orden del día, no se llegó con el quórum, qué sé yo, hasta que hoy se trató. Pero el trámite entre cámaras fue como rápido, entre que pasó por dictámenes y qué sé yo, siguió su curso. Y bueno, hoy finalmente tratamos el proyecto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y esa es la pregunta clave que nos hacemos, Javier, ¿verdad? Quienes defendimos, que hoy fuimos 11. Y tengo que también ser muy justa en decir que ahí, de los 11, 7 eran colorados, por supuesto, el diputado a quien yo le reconozco todo el mérito también del proyecto, que es mi compañero José Rodríguez, que fue el que desde el primer minuto estuvo conmigo. Es un diputado oficialista de ANR del Movimiento Honor Colorado, que es el otro proyectista. Nos acompañó también el diputado Belino Dávalos, fue el otro de la bancada oficialista que votó con nosotros. Los 5 de Fuerza Republicana, mis compañeras de Cruzada Nacional y mi compañero Raúl Benítez. Y esa es la pregunta, ¿qué cambió? ¿Qué es lo que cambió entre un voto unánime de 47 y hoy yo mostraba la lista, y creo que le mandé también la lista acá a producción entre los documentos? ¿Qué cambió entre esos nombres que hoy votaron en contra? Entonces, o sea, si vos haces un comparativo de quienes habían votado originalmente a favor de este proyecto, de expropiar estas tierras que están sobre la avenida Félix Bogado. Algunos que defendieron con dictámenes, que firmaron dictámenes de aprobación y que defendieron en el Pleno el proyecto. Hoy aprobaron el rechazo del Senado. Y hoy rechazaron. Hoy aprobaron el rechazo del Senado y rechazaron el proyecto. Es decir, o sea, vos ves. Escribieron con la un ratito, mano, habían votado a favor de la expropiación y ahora... Claro. Entonces, lógicamente uno puede hacerse muchas preguntas a partir de eso. ¿Qué preguntas te hiciste? Sé sincera. Y la verdad que yo me hice las preguntas que se hicieron en el Senado de forma abierta a los otros legisladores. ¿Quién llamó a decir este proyecto no puede prosperar? ¿Quién dio la orden de que este proyecto no prospere? Hay una orden, en primer lugar. Si hay una orden, ¿quién dio la orden? O sea, yo me haría esas preguntas. Yo no sé si yo nomás estoy muy loca o muy paranoica para hacerme las preguntas, pero yo en ningún caso, yo creo que si me equivoco en todo caso, digo, voy a argumentar y decir, yo me equivoqué, en la primera aprobé por esto y ahora estoy rechazando por esto y lo otro. Uno puede corregir errores, ¿verdad? Pero directamente
callarse, no decir nada y cambiar el voto, es cuanto menos muy llamativo. Es decir, acá hubo algo entre la primera aprobación y la inevitable pensar que hubo algún tipo de influencia. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo no podemos saber? Porque no tenemos pruebas y realmente tampoco es mi interés juzgar el voto de los colegas, ¿verdad? Eso yo creo que tiene que juzgar la ciudadanía. Por eso yo lo único que le pedí a la gente, porque me dirigía a la gente que estaba afuera viendo la sesión, es que recuerden esos nombres. Que el día de mañana cuando se tranquen en el raudal sobre Félix Bogado, recuerden los nombres de quienes hoy rechazaron, ¿verdad? Las motivaciones tendrá cada uno, tiene espacio para explicar. Lo que quisieron explicaron y lo que no, ¿verdad? Y así de sencillo se votó y fuimos apenas 11 hoy quienes defendimos ese proyecto. ¿Qué pasó ¿Pudiste hablar con la diputada Rocío Vallejo después de esto? No, nosotros tuvimos diferencias con Rocío desde el principio. Yo no voy a negar que ella me manifestó su incomodidad con el proyecto desde el principio. ¿Por qué? Y que yo también me acerqué y también le dije a Rocío, mira Rocío, yo estoy presentando este proyecto pese a que no estemos de acuerdo, ¿verdad? O sea, por una diferencia entre compañeras de multibancada, de alguna manera, yo le expliqué mis motivaciones. Ella no estaba de acuerdo. Ella me dice que ella cree realmente en que hay vecinos que quieren el supermercado. No sé nomás dónde estaban hoy, ¿verdad? Pero no estaban en ese lugar. Que bueno, que ella cree eso, que cree que ahí hay árboles que no valen la pena mantener. Cuestiones así, tenía argumentos. O sea, tiene sus criterios. Sí, y hoy también me sorprendió que haya dicho que el proyecto no estaba completo, porque eso se puede verificar en el SILPI. Que un proyecto de expropiación cumpla realmente la ley que estipula los requisitos de una apropiación, eso se puede verificar en el sistema, porque todos los antecedentes deben obrar de forma digital para que la ciudadanía pueda saber si algo se está presentando de forma regular o irregular y los antecedentes están, ¿verdad? Pero bueno, fueron diferencias políticas importantes. Uno pues puede plantearse esto, diputada. Uno dice, a la pucha, pero estos legisladores no quieren que llegue el progreso, que se generen fuentes de empleo en ese contexto, ¿verdad? Pero también uno puede decir, sí, es cierto que necesitamos también pulmones naturales, necesitamos espacio en donde tengamos que ir a dispersarnos, fin de semana. O sea, ¿cuál es un parque, una plaza grande que tenemos en ese territorio? No tenemos. Y los que vivimos hacia el sur de Asunción no tenemos. Los que viven hacia el norte tienen Ñuguazú, ¿verdad? Ciertamente, Ñuguazú y Parque Guazú. Pero los que vivimos que están acá en tienen costanera, pero yo para irme a Ñuguazú tengo que manejar 1 hora, contaminar no sé cuánto para llegar a respirar aire puro, si se puede también, ¿verdad? Sí. Por los humos que estamos viendo, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar un poco es que en realidad ustedes originalmente plantearon como un proyecto, sí, de construcción, sí, pero que tenga su componente social, comunitario, urbano, o sea, de hacer algunas protecciones que coexistan, porque de eso se trata hoy, ¿verdad? No. Así mismo es, que sea ambientalmente sostenible, digamos, el proyecto. Solo que ese proyecto por el camino se abandonó. Así mismo, entonces como una medida ya última, digamos, se tuvo que abordar la expropiación. O sea, si alguien te quiere cuestionar a vos, claro, y decirte, no, Johanna, vos solamente querés, estás en contra. Apropiese, sí, porque vino como vos Chávez a apropiar todo. En realidad no, y si ven el histórico de mis votos, Javier, Raulito y yo, que hoy votamos a favor del proyecto, por supuesto, de los dos, porque él es un compañero que nos abandona, y recalco también ahí los 5 diputados que Fuerza Republicana tiene, los 5 votaron a favor del proyecto de expropiación hoy. Eso también quiero recalcar, porque también si hay entendimiento entre distintos colores, digamos, y partidos, quiere decir que puede primar el entendimiento en una votación como esta, y debería primar mayoritariamente. Lastimosamente hoy no fue así. Pero con Raúl nosotros somos muy cuestionadores de los proyectos de expropiación, pero muy cuestionadores. Es decir, después de esto estuvieron tratando otros proyectos de expropiación, cuando que el argumento para rechazar decían, es porque no hay dinero para pagar, y después pero sí había dinero para los otros. O sea, ¿cómo es que no quieren expropiar? Y hoy aprobaron una calle en San Lorenzo que fue ocupada por una empresa en San Lorenzo, también, y quisieron tratar otros y se pospuso, ¿verdad? Porque ya Raúl ahí se puso más intenso en el argumento, porque hay una vara para una cosa y otra vara para otra. Lo que te da, en realidad esa es la evidencia de que hubo una llamada. Totalmente. O varias llamadas. O varias llamadas u otro tipo de intereses, ¿verdad? Que siempre son intereses, o sea, acá están los intereses de los vecinos, yo no niego, intereses hay de todo tipo, ¿verdad? Pero ¿a qué intereses respondemos? ¿Crees que el Quincho hizo bajada de línea? Yo creo que sí, fue lo que se planteó de hecho en el Senado. De hecho, Celeste Amarilla, que siempre vota contra las expropiaciones, porque es ideológicamente liberal y se supone que así tiene que ser, y ella dice, no, me dijo, mira, Johanna, las expropiaciones yo no acompaño. Ella cambió su voto en el Senado sobre la hora, porque ella dijo que estaba segura
que eso se iba a rechazar por una orden que vino y que entonces iba a cambiar su voto a favor de la gente y acompañó el proyecto en el Senado, ¿verdad? Eso, por ejemplo, fue un buen cambio de postura que tuvimos ahí en el Senado y ahí se habían sacado muchas conjeturas respecto a eso, ¿verdad? Entonces nos quedarán las preguntas y las dudas de qué pasó, sobre todo con quienes rechazaron. ¿Qué queda? ¿Qué herramienta queda? Bueno, yo y también envié ahí por si quieran mostrar, yo presenté el 4, si mal no recuerdo, viernes, y el viernes fue 4-4, porque mi embarazo me tiene olvidadiza con algunas cosas. Viernes 4 yo presenté una denuncia al MADES, al Ministerio, porque ellos son quienes les dan una declaración de impacto ambiental, aprueban una declaración de impacto ambiental que hace una consultora. Esta consultora, según el propio portal del MADES, que es esta, ¿verdad? La declaración que aprueba el estudio de impacto ambiental que hace una consultora tercerizada que el supermercado contrata. Según la propia página, según el propio portal del MADES, esta consultora no tiene habilitación vigente para hacer estudios de impacto ambiental desde el año 2019. Sin embargo, hace un estudio de impacto ambiental y el MADES aprueba. Y por otro lado, el estudio de impacto ambiental dice que no hay cauces hídricos en 1000 metros a la redonda, cuando vemos un informe técnico de la municipalidad que dice que está a 20 metros. Y nosotros en Google Earth, con un cálculo que no es exacto, podemos ver a 40 metros. Es decir, toda la tecnología ayuda un poco. Entonces yo metí una denuncia el viernes 4 de octubre respecto a esta declaración de impacto ambiental, esperando que el MADES pueda revertir esta resolución. Porque también, digo, si nos expropia y ese no es el camino, tendremos tiempo para pensarlo, pero ahora lo que tenemos que proteger es el voto. En realidad la denuncia de declaración lo que va a buscar es dilatar la construcción. Y por supuesto evitar el destronque de esos árboles, ¿verdad? Porque Nenecho había sacado una resolución que suspendía el destronque, acá está, que es esta, ¿verdad? Hasta tanto termine, digamos, todo el trámite legislativo, ¿verdad? De hecho ahora hay una ordenanza que está vigente desde el año 2013 o 14 de que no se pueden talar árboles entre primavera y verano. Es decir, si los de la empresa no sabían, hasta el 21 de marzo del 2025 no van a poder talar esos árboles por más permiso que tienen, porque es toda la tala de árboles por floración de primavera, verano. Primavera, verano queda, o sea, está suspendida de forma permanente. Nadie puede pedir permiso de tala en primavera y verano. Pero bueno, esto se había dejado sin efecto, esa autorización de destronque, hasta tanto se resuelva la expropiación en el Congreso. Entonces sí, por supuesto hay que ganar tiempo, pero también los responsables tienen que ser convocados por las instituciones. Si esta consultora de verdad no cuenta con el registro ambiental, si esta consultora de verdad falseó datos en metros para operar como evaluadora, si de verdad falseó datos respecto a la distancia a un cauce hídrico, esas son cosas muy graves. Y los vecinos que ahora están reunidos en el predio justamente, pasé recién por ahí antes de venir acá, los vecinos también presentaron una denuncia innominada ante Fiscalía días después, el lunes 7 de octubre, por producción y uso de documentos no auténticos y de contenido falso. Con el fin sencillamente de frenar el inicio de las obras. La tala, porque creemos que los documentos que fueron tramitados, esta es la denuncia que yo hice justamente, que está todavía pendiente de atención, es la 3559/2024, que todos los documentos, la declaración de impacto ambiental, la autorización de destronque, de obras y demás, están hechos en base a un estudio de impacto ambiental que tiene datos que no son fidedignos. A ver, diputada, ¿esto va a implicar alguna nueva conversación con la empresa para buscar que se vayan a crear esos espacios abiertos, naturales, para el barrio o no? Puede conllevar, es decir, nosotros nunca estuvimos cerrados al diálogo en ningún momento. También hay que decir que durante todo el proceso de la expropiación de abril a hoy, entre el trámite legislativo que fue y vino de otra cámara, los dictámenes, las reuniones de comisiones, los quórum, con quórum, sin quórum y demás, no es tampoco que la empresa ya venía a decir, paren nada esto y vamos a conversar, ¿verdad? En ningún momento, ni a nosotros, ni a los vecinos, a nadie. A nadie. Entonces, ni la caja de jubilados de la ANDE, ¿verdad? Que yo le decía un poco a los jubilados que estaban preocupados, que yo entiendo su preocupación, pero que de verdad deberían reclamarle a sus autoridades que no hayan vuelto a dialogar con nosotros si sabían que había ya una alarma legislativa en torno a su propiedad, ¿verdad? Y por otro lado también que la rentabilidad de la caja de jubilados de la ANDE no puede depender de una propiedad de las casi 100 que tienen en todo el país. Que ellos están prefiriendo venderle a la empresa privada. Alquilarle, concesionarle a 20 años. Tienen un contrato de concesión de no, es tampoco ni venta. No es venta, es alquiler por 20 años y es alquiler a un monto realmente irrisorio para esa, no recuerdo ahora la cifra, pero era así. O sea que el Estado era mejor cliente. Yo creo que sí. Yo creo que sí,
pero que se podrían evaluar, otras alternativas se podrían evaluar. Lo que yo creo que sí tenemos que defender, y yo no me voy a cansar de defender, es proteger ese bosque, porque sé de los riesgos ambientales que puede causar el hecho de que allí se destronquen esos 117 árboles, y sé también que cuando queramos reconstruir eso va a llevar cientos de años. Ahí hay árboles que ya estaban en las fotos que me enviaron a mí de 1950. Que siguen. Y que siguen allí. Bueno, la verdad es, si vamos a hacer la defensa de la mirada del espacio público, creo que argumentos sobran, ¿verdad? Porque todos los barrios, todas las zonas de una ciudad, en este caso la capital, necesitan su territorio. ¿Cierto? Vos decís, ustedes que viven en la zona de Sajonia y demás, tienen que cruzar toda la ciudad. Claro, yo vivo en Santa Librada. Pero eso también, de verdad, atravesar mucho más o irme a Lambaré, ¿verdad? Pero eso también es el reflejo de una carencia de unas políticas públicas. Totalmente. De crear espacios públicos y de planificación saludables urbana. Y de planificación urbana, porque si vemos en contrapartida el caso de Ciudad del Este, por ejemplo, que las famosas áreas de Itaipú fueron planificadas, digamos, previamente a su construcción y al desarrollo que se hizo ahí, al famoso progreso que se quiere plantear. Se construyeron viviendas, centros comerciales y demás, pero cada tantos metros cuadrados o kilómetros cuadrados, no sé cuál es la proporción, dejaban una proporción para parques y plazas, y por eso uno recorre hoy barrios de Ciudad del Este y ve que cada tanto hay parques y plazas y hay espacios públicos para cada comunidad, para cada barrio, o por lo menos cada 2 barrios. Hoy esa es una realidad que nosotros no tenemos en Asunción. Crecen disparatadamente los edificios, y eso hablaba hace poco con el concejal Pablo Callizo, que me pasaba unas cifras donde el nivel de ocupación de los edificios que tenemos en Asunción es el 12%. Es decir, hay un montón de edificios que se construyen y que lastimosamente no están siquiera habitados, tampoco dan respuesta a una necesidad habitacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con todos los espacios públicos que perdemos los asuncenos y que tendrían que estar planificados? Vivimos en una ciudad sin planificación, una ciudad donde hace cada vez más calor, donde las tormentas nos afectan más. Frente a otros canales de televisión vemos siempre autos flotando directamente, pero en todos gente lados, que muere por raudales, ¿verdad? Entonces y las tormentas son cada vez más fuertes, y los procesos de calor también son los periodos de calor son también cada vez más intensos y más largos. Claro. Y el humo, Javier, que estuvimos respirando en las últimas semanas, o sea, a mí me sangraba la nariz, yo luego soy alérgica, me sangraba la nariz todo el tiempo, ¿verdad? El humo que estuvimos respirando, de un humo que viene desde el Chaco, o sea, imagínense cómo todo el mundo. A ver, todos seguimos arrastrando algunas enfermedades respiratorias, ¿verdad? Así mismo. Indiscutible. Terrible. O sea, si eso del Chaco, de casi en la frontera con Bolivia, llega hasta acá, imagínate cómo no nos va a afectar al resto de los asuncionos lo que pasa en un barrio de Asunción. En conclusión, claro que queremos esos servicios, por supuesto, que estén a mano, que no tengas que cruzar tampoco toda una ciudad para ir a hacer compras más baratas en cantidad o lo que sea. Creo que es indiscutible. Y creo que también es indiscutible que instalar un emprendimiento de ese tipo genera un poco movimiento laboral en la zona. El Bañado no está lejos de ahí, ¿verdad? Es contratar gente, es toda una cadena. Así mismo. Vivimos en una sociedad, finalmente todo está interrelacionado. Nos encontramos con 2 vertientes, indiscutibles. Solo que me quedo con este elemento antes de despedirte, diputada. Plantearon trabajar, hablar, solo que hubo un abandono en ese diálogo y la empresa se retiró sin que les den explicaciones. Ese me parece que es un punto que no les juega, porque se podía haber construido una idea de qué es lo que se podía hacer. Lógico. Para que todos y un modelo, terminen ganando. Además un modelo para el resto de la ciudad, de cómo se puede plantear un progreso con un desarrollo sustentable y pueden coexistir ambas cosas, ¿verdad? Porque al final de cuentas tiene que quitar la otra. Y al final de cuentas la comunidad es la convivencia de diferentes sectores. Yo por tener un puesto de trabajo en un sector cercano, en mi barrio, en una empresa cercana, no tengo que renunciar precisamente a respirar aire puro o a tener un espacio de esparcimiento con mi familia. Ambas cosas pueden coexistir y modelos hay miles, ¿verdad? De hecho, en Lambaré contaban, hay un emprendimiento, un centro comercial con estas características. A ver, el pueblo se hizo en un espacio en donde conservaron muchos árboles. Los árboles. Hay muchos ejemplos y regionalmente también hay muchos ejemplos. ¿Por qué no podemos implementar eso acá? Y bueno, porque lastimosamente las instituciones que dan los permisos no ponen un freno y decir, espera un poco, vos querés intervenir y hacer esto fantástico, pero tenés que coexistir con lo otro. Sí. Y donde el bien común finalmente, el del que quiere trabajar, el del que quiere una plaza,
puedan no entrar en colisión, ¿verdad? Y eso es lo que buscábamos. Ese y es eso el es lo que equilibrio seguimos, social. exactamente, y eso es lo que seguimos buscando por el bien de los vecinos de San Vicente, de los barrios aledaños. Yo de hecho vivo en Santa Librada, así que estoy cerca. Y bueno, y de todos los asuncenos y asuncenas que de verdad nos merecemos vivir en una ciudad mejor, en una ciudad que nos cuide, que nos proteja. Gracias, diputada, por tu tiempo. Muchas gracias, Javier, por el espacio. Ahí estaba Joana Ortega, diputada nacional por Capital, nos contaba...